Vamos a hablar ahora de economía y del efecto que tiene para nuestro país el impacto de las remesas. Las remesas son los giros que hacen los colombianos en el exterior, sobre todo a sus seres queridos. Lo confieso, tuve que preguntar antes de hacer la entrevista porque me parece que la cifra es impresionante, la cifra es muy alta, pero de eso estamos hablando hoy. Las remesas forman parte muy importante de la economía colombiana. En julio de este año, 2025, escuchen ustedes, solo en un mes, las remesas que enviaron los colombianos en el exterior al país alcanzaron esta cifra, escúchenla, porque resulta un poquito sorprendente entenderla. 1.158 millones de dólares. Hablando en pesos, estamos hablando de cerca de 5 billones de pesos, por lo menos, solamente en un mes. Esta es la cifra más alta en la historia. Está creciendo de una forma muy acelerada este envío de remesas, el envío de giros. Al menos uno de cada 5 hogares en Colombia recibe este dinero del exterior. Vamos a analizar este fenómeno que impacta la economía colombiana y por eso hemos invitado a Julio Romero. Él es economista jefe de Corfi Colombiana. Hola Julio, bienvenido al Radar y gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, un gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿A qué se debe este boom de las remesas de los colombianos desde el exterior hacia nuestro país? Bueno, Ricardo, este es un fenómeno que viene sucediendo por varias razones. En primer lugar, la diáspora de colombianos al exterior se ha profundizado en los últimos años. Pues no es un secreto para nadie que la situación que está presentando la migración desde Venezuela y también el fenómeno económico y político que está viendo Colombia, pues ha generado que más colombianos estén buscando un destino mejor en otros países, principalmente Estados Unidos, pero no únicamente Estados Unidos. También vemos migración de colombianos hacia España, principalmente en Europa. Y esto pues claramente implica que muchos de esos colombianos están enviando dinero a sus familias en Colombia de forma importante. Por otro lado, también hay que mencionar el hecho de que en esos países los mercados laborales han estado relativamente robustos, entonces eso también ha favorecido que muchos colombianos puedan aumentar el envío de remesas hacia Colombia. Y yo les mencionaría otro factor que no es menor y tiene que ver con la depreciación del peso colombiano respecto al dólar acumulada en los últimos años, porque si uno mira desde antes de la pandemia, 2019 hasta ahorita, hemos tenido un aumento importante en el precio del dólar en Colombia. Entonces, cuando uno pasa a pesos, esos en dólares que recibe el país por remesas, pues está teniendo un aumento pues mucho más importante que es lo que tiene este boom de remesas en el país. Julio, no sé si tiene medidas, usted cifras aproximadas de colombianos en el exterior, sobre todo porque usted me habla de España. Hay muchos colombianos en España actualmente. ¿Cómo está distribuido ese número de colombianos en el exterior, la diáspora? Pues cifras precisas no las tengo, Sí. digamos, actualizadas. Sí, sí sé que más de la mitad de los colombianos que han salido de Colombia están llegando a Estados Unidos y España, pero no tengo el número preciso de salida de colombianos hacia esos países, Ricardo. Sí, claro, y eso es fundamental. Yo quiero preguntarle por el impacto de ese ingreso de remesas a nuestra economía, sobre todo, por ejemplo, en el consumo. ¿Esto qué está generando en nuestro país? Bueno, Ricardo, si quiere, yo le quiero dar primero la cifra. Usted hablaba Sí, del monto de las remesas en julio, más de 1.100 millones de dólares en solo el mes de julio de 2025, pero poniendo eso en contexto para que las personas que nos están oyendo tengan un orden de magnitud. En dólares por año, antes de la pandemia estábamos hablando de cerca de 7.000 millones de dólares, 7.100 millones de dólares de remesas en 2019. Le cuento que el año pasado llegamos a 12.000 millones de dólares y este año podríamos estar superando los 13.000 millones de dólares. Eso en pesos implica que pasamos de 23 billones de pesos en 2019 a más de 55 billones de pesos este año. Esto, de nuevo, es un monto importante macroeconómico, no solamente pensándolo en un hogar, sino macroeconómicamente implica, y nosotros desde Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana hemos advertido que las remesas ya están generando más ingresos en dólares
que lo que generan las exportaciones de petróleo y sus derivados. Eso pasó a comienzos de este año. Ya por remesas estamos recibiendo más ingresos que por exportaciones de petróleo y sus derivados, que es el principal producto de exportación. Entonces, cuando uno va a entender bien cuáles son los impactos de las remesas en el consumo de los hogares, hay que mencionar que pueden llegar a ser más del 4% del presupuesto promedio de los hogares en el país. Mucho del consumo de los hogares ya está teniendo una mayor dependencia de esas remesas, especialmente en los hogares, digamos, el 20 o 40% de hogares más de bajos ingresos. Es decir, allí se concentra principalmente en los quintiles o el 20% y 40% más pobre de la población. Allí se concentra pues el mayor impacto de las remesas. ¿Esto en qué se va? Muchas familias, especialmente en esos estratos bajos, están usando el dinero por remesas para no solamente alimentación y pago de servicios, sino también hay evidencia de que se destina a gastos en educación de los hijos de esas familias. Ujú, ujú. Y eso es clave. Alimentación, servicios y educación pueden ser los principales rubros que son pagados con el dinero de las remesas desde el exterior, sobre todo en los estratos menos favorecidos. Julio, debo hacerle una pregunta obligada. ¿Hay estimativos de qué porcentaje de esas remesas desde el exterior podrían estar vinculados con economías ilícitas? Es muy difícil, Ricardo, y es una gran pregunta que nos hacemos los analistas y los que hacen la política económica en el país, pero precisamente por la naturaleza de estas economías ilícitas se hace muy difícil tener precisión de su influencia. Sí es un hecho que en general, no solamente en las remesas, sino en la economía colombiana, hay señales importantes de que las economías ilícitas están teniendo un impacto cada vez más importante, pero cuantificarlo, hay algunos estudios que hablan o sea, del tamaño de las economías ilícitas, de cerca de 50 millones de pesos, pero son números que al final pues no son con los que uno como analista puede hacer análisis precisos. Claro, lo entiendo perfectamente. Julio, volviendo a las remesas en particular, ¿cómo se están distribuyendo? ¿Cómo se están entregando? ¿Cuáles son los canales digitales que hoy se utilizan por los colombianos en el exterior para el envío de remesas? Pues Ricardo, los canales digitales efectivamente han revolucionado, también han facilitado mucho el envío de remesas al país. La mayoría de los giros se hace a través de aplicaciones, transferencias en línea, lo que hace que lleguen más rápido, con menos costos e incluso de manera más segura para los hogares receptores. Esto pues también ha facilitado que las familias, incluso en zonas apartadas del país, puedan recibir estos giros directamente en cuentas. Por ejemplo, el tema de billeteras digitales, que es algo que viene creciendo de forma significativa en el país, tiene mucho que ver en esta revisión en esta recepción de remesas. Claro, eso es fundamental. Y usted nos da unos datos que son impresionantes. Nos dice, en enero de este año, ya el rubro de remesas superó al ingreso de divisas para el país, más ingresos que los que dan el petróleo y sus derivados. Esa es una transformación de fondo en la composición de los ingresos de la nación. Hemos vivido durante mucho tiempo de los ingresos provenientes de Ecopetrol, y esto cambia todo, pero viene creciendo además de una forma impresionante y progresiva mes a mes, año a año. Julio, para finalizar, le quiero preguntar hacia dónde va esto, cuál es la proyección, hacia dónde va a futuro ese tema de las remesas desde el exterior. Pues Ricardo, los fundamentos del crecimiento de las remesas que lo mencionábamos al comienzo ya están teniendo, digamos que, una señal de agotamiento. Empiezo por el tema de la migración. La migración con las políticas del gobierno de Estados Unidos, pues sí se está reflejando en una menor diáspora, o por lo menos está previniendo que el flujo de colombianos hacia el exterior empiece a desacelerarse. La cifra que de pronto nosotros decíamos hace 6 meses, cuando hicimos este análisis de que las remesas superaron al petróleo como ingresos en dólares, era que al año se estaban yendo del país cerca de 350.000 colombianos, que eso es casi la población de una ciudad intermedia o intermedia Mm, pequeña, mm. estilo Neiva. Pero con la coyuntura internacional y toda la política antimigratoria de Estados Unidos, es posible que eso empiece a desacelerarse. Por ahora, pues,
digamos, lo que estamos viendo es que las remesas estarían llegando a su techo. No es que vayan a caer, no creemos que vayan a caer, pero sí a crecer a un ritmo menos acelerado del que hemos visto en los últimos años y que ya les mencionaba las cifras. Por el otro lado tenemos el efecto cambiario. Ya nuestra tasa de cambio no está depreciándose al ritmo que lo vimos en los últimos 4 años, y eso también pues le dice a uno que estamos hablando de que las remesas al año podrían estar manteniéndose, según nuestras expectativas, cerca de los 13.000 millones de dólares al año, que es un monto de todas formas bastante importante, pero lo que estamos viendo es que esa tendencia ya estaría moderándose. Pero ese es un dato importante. La curva ascendente se está aplanando, si lo viéramos en términos gráficos del giro de remesas de colombianos en el exterior. Pareciera ralentizarse la migración por cuenta de las políticas que ha endurecido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es Julio Romero, economista jefe de Corfi Colombiana, con nosotros hablando de este asunto, la importancia para la economía del país y para las familias colombianas. 1 de cada 5 recibe remesas del exterior. Julio, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo para todos los que nos oyen.